Y pues esta noche nos toca seguir con el trazo de la palabra. La semana pasada comenzó el hermano Luis un tema. Así que si me quiere acompañar a Efesios 1:13, vamos a comenzar el estudio de este día con la lectura de ese versículo. Efesios 1:13. Amén, amén. Dice la palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Oramos a nuestro Dios antes de empezar, hermanos. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias este día, Padre, Señor, por tenernos reunidos una vez más como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Por darnos la oportunidad, Padre Santo, de venir a glorificarte, a alabarte, Señor, a rendirte culto, Padre Santo. Sabemos, Señor, que es un privilegio que no todos tienen, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este día nos has dado la oportunidad, Señor, de venir aquí a alabarte, a glorificarte, a adorarte, Señor, pero también a aprender más de tu palabra. Bendice a todos los hermanos que vinieron este día y a los que no vinieron también. Bendícelos, Señor, para que todas nuestras mentes estén abiertas y dispuestas a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar el estudio de esta noche. Es la continuación del tema que empezó el hermano Luis la semana pasada sobre el parto gemelar. Amén. Ahí estamos. El parto gemelar, hoy nos toca la segunda parte. Creo que vamos a tener más partes, ¿verdad? Sí. Este día nada más vamos a cubrir, digo nada más porque pues es un tema muy extenso, nada más vamos a cubrir una parte, más que todo va a ser la parte de entender lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida, una parte de lo que hace Él, o por lo menos relacionado a este tema. Entonces aquí leímos que dice en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando hablamos sobre un parto gemelar, no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de escuchar o ver, no sé, o tal vez el hermano, creo que el hermano Luis explicó un poquito sobre esto la vez pasada, de que cuando nacen dos gemelos son dos, ¿verdad? Amén. Cuando nacen dos gemelos, cuando nacen dos bebés, no salen al mismo tiempo. Uno primero y luego el otro, ¿verdad? Entonces por eso el tema o el título del tema es un parto gemelar, porque cuando nace uno, nace el otro. Amén. Entonces lo que estuvieron repasando la semana pasada, y también vamos a repasar el resto del día de hoy y las próximas semanas cuando estamos hablando sobre el parto gemelar, es que una vez que aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, y aceptar es nada más un término que utilizamos nosotros, porque en realidad no lo aceptamos, pero una vez que confesamos al Señor Jesús en nuestra vida, viene para nosotros la promesa que es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos un sello. Después de que la persona confiesa al Señor Jesús, vea cómo va aquí el proceso. Primero dice que escucharon el mensaje de verdad. Vamos a entender aquí de que hay un mensaje de verdad. Y luego dice el evangelio de la salvación, y habiendo creído. Yo sé que en otras partes hemos leído y también lo vamos a leer hoy y las próximas semanas, sobre que tenemos que creer y confesar a nuestro Señor Jesús. Entonces aquí dice que después de haber creído, por ende haber confesado, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Amén, hermanos. Hasta ahí creo que estamos bien. Entonces vamos a leer la siguiente diapositiva, slide, no sé cómo le gusta escucharlo. Cuando estudiamos el parto gemelar nos damos cuenta de la misericordia de Dios Padre para con nosotros y el cuidado que tiene dejando y delegando a dos consoladores, Jesucristo y el Espíritu Santo, en la tierra para completar y llevar a cabo la operación más grande de todos los tiempos: sacarnos de este mundo pecaminoso y llevarnos a las moradas celestiales. Aquí le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan,
Vamos a ir al Evangelio de Juan y en el capítulo 14, vamos a leer verso 1 al 3. El Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya se estaba preparando el Señor para su partida, y entonces aquí el Señor les dice, en el Juan 14, 1 al 3, dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros. El Señor Jesús está preparando un lugar para nosotros. Amén. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. El Señor va a regresar. Amén. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Amén, hermano. El Evangelio de nuestro Señor Jesús está aquí resumido en 3 versos, hermano. Esta es la promesa que tenemos nosotros, que el Señor Jesús se fue, pero antes de irse cumplió el requisito que vamos a leer más adelante, ese requisito que se requiere, valga la redundancia, para entrar en el cielo, para llegar allá. Hay un precio a pagar, hubo un precio a pagar, y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesús. ¿Por qué dice aquí, vimos en el encabezado, dice: voy a preparar un lugar especial a vosotros y vamos a llegar por el trabajo de los consoladores en mi ser? Entonces, el Señor Jesús fue a preparar morada, pero cuando se fue, Él dijo que no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar huérfanos. Se va a quedar con nosotros el Espíritu Santo. Entonces, a veces yo le digo a muchos hermanos, predicar el Evangelio parece a veces un poco fácil, pero a veces es un poco complicado de entender para los que no tienen la revelación o no se les ha abierto la mente. Es tan sencillo como esto: Jesús, yo quiero estar contigo eternamente. Ah, sí, vos querés estar conmigo eternamente. Muy bien, te llevo. Perfecto, vamos. Aquí está el consolador, el que te va a preparar. Y bueno, cuando yo regrese, nos vamos. Tan sencillo como es, hermano. A veces nos la complicamos y le metemos tantos adornos y le metemos tantas cosas, tantos requerimientos, que a veces hacemos que el Evangelio sea pesado y tedioso, cuando lo que tiene que ser es lo que leímos al principio: es un Evangelio de esperanza. La esperanza para nosotros los seres humanos que estamos destituidos de la eternidad. ¿Por qué estamos destituidos de la eternidad? Lo vamos a seguir leyendo y lo vamos a seguir estudiando, pero yo creo que, bueno, aquí los que estamos aquí, amén, yo creo que todos lo hemos entendido, pero sí, el ser humano está destituido de la eternidad por el pecado de nuestros antepasados Adán y Eva. Usted ya lo ha entendido, usted ya lo ha leído, y entonces estamos destituidos, no tenemos entrada al cielo, no tenemos entrada a la eternidad. Bueno, tenemos un pasaje a otra eternidad, ¿verdad? Esa eternidad que usted no quiere ir, yo tampoco quiero ir, y que yo no voy a ir y que espero que usted tampoco vaya. Amén, hermano. Entonces, esa eternidad a la que queremos ir, tenemos que prepararnos para ir allá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue a preparar nuestra casa, nuestra morada, y cuando nuestra morada esté lista, Él solo va a regresar y va a decir: listos. ¿Quiénes estuvieron? Y el Espíritu Santo le va a decir: estos están listos. Vámonos. Amén. Parece sencillo, hermano. ¿Por qué es complicado? Es aquí donde yo le voy a hablar no es mío, pero es algo que yo estoy estudiando mucho y que voy a seguir estudiando y vamos a seguir estudiando esto, que yo lo llamo la dificultad del despojo del yo. Sí, yo soy el hermano del yo. El despojo del yo. ¿Por qué nos cuesta a los seres humanos tanto despojarnos del yo? Por lo mismo, por nuestra naturaleza caída. Y entonces el Señor Jesús nos comparte de su naturaleza cuando lo aceptamos. Y la naturaleza del Señor Jesús es lo que dice la Biblia, que Él se despojó a sí mismo. Usted lo ha leído, lo ha escuchado. El Señor se despojó a sí mismo. Y aún siendo Dios, tomó forma de uno de nosotros. Se humilló a lo sumo. Dejó todo lo que tenía en el cielo, se despojó a sí mismo y vino aquí a la tierra a tomar forma de nosotros, de uno de los seres humanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar eternamente con Él. Esas son las buenas nuevas.
Ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que creer. Y entonces nosotros tenemos que entender esto. Dice de que antes de irse les dijo a sus discípulos, pero no estén así. No estén así, dijo. No estén así, no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, no estén acongojados, porque yo no me voy y los voy a dejar solos. Otro se va a quedar cuidándolos. Amén. Y así como palabra, no sé si el Señor Jesús, así como todavía necesita niñera, algo así, ¿no? O sea, todavía les falta crecer. Porque acuérdese, ese es el otro detalle del despojo del yo. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para llegar a la estatura del varón que perfecto. Pero no, si seguimos pensando, es que yo creo, yo digo, es que a mí me gusta así, es que yo pienso que no. Tienes que meterte en la naturaleza del Señor Jesús y cambiar tu mente. Tenemos que cambiar nuestra mente. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito más. Mientras ellos trabajan en nosotros, debemos de apartarnos de lo que ofende a ellos, lo que les ofende. Y aquí pues vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:22 y 5:23. Primera de Tesalonicenses. Sí, es Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5, 22 y 23. Absteneos de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo en el que estamos esperando a nuestro Señor Jesús? Tenemos que apartarnos, abstenernos ¿de qué? Del mal. Abstenernos del mal. Y asimismo dice que nuestro Dios nos ¿qué? Santifique. Yo sé, son palabras que ahora en el Evangelio moderno, en la ola de los nuevos teólogos y todos estos de la nueva era, no les gusta escuchar la palabra absteneos del mal, no les gusta escuchar eso de santificarse. Suena así como que lo primero que me dicen a mí, legalista. No, no es legalismo. La santificación es parte del proceso del cristiano. Y luego dice, preservaos irreprensibles. ¿Qué es irreprensible, hermano? Sin tacha, sin mancha y sin arruga. Está pesado eso, hermano. Lamentablemente, hermano, no lo podemos hacer. No lo vamos a poder hacer. Y vamos a seguir estudiando un poquito más sobre eso, porque no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza, ¿qué? Caída. Nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. No podemos hacerlo. Es muy complicado escuchar. Por ejemplo, hoy estuve hablando con una persona que justo me tocó ese tema y yo me quedé, bueno, parece interesante. A veces nosotros, los cristianos, los congregantes, pues, los que nos congregamos, a veces nos enfocamos tanto en la mancha del otro, nos enfocamos tanto en la arruga del otro, así como dijo nuestro Señor Jesús, no, nos fijamos tanto en la paja del ojo del otro en lugar de ver nuestra viga, en lugar de esforzarnos nosotros. ¿Qué tengo yo que enseñar? Enseñar, compartir. ¿Qué tengo yo para que los demás vean? Educar con el ejemplo. Yo siempre digo, hermano, no importa cuánto sepas, importa cuánto vivas. Porque uno puede saber tantos versículos, uno puede saber tanta teología, uno puede saber tanta filosofía, y si al final no vivimos como nos mandaron, no somos irreprensibles, no buscamos la santidad, no nos apartamos del mal, ¿qué estamos haciendo? Fariseísmo. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir adelante porque este tema, discúlpenme, hermano, yo cuando hablo del Señor Jesús a mí me encanta. Los hermanos saben, yo podría pasar hablando horas y horas y horas y horas del Señor Jesús. Amén. Pero solo tenemos un par de minutos. Bueno, unos cuantos minutos hoy. Amén. Pero imagínense, hermano, esto es lo que yo les digo. Imagínate. A ver, nada más 30 segundos para no salirnos del tema. Pero luego decimos, imagínate, no quieres cantar más de 10 minutos. ¿Qué vas a ir a hacer al cielo? No quieres leer la Biblia, no quieres escuchar la palabra, no quieres escuchar una predicación
más de 10, 15 minutos. ¿Qué vas a ir al cielo? ¿Qué vas a ir a hacer al cielo? En realidad, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Imagínense, la eternidad lo único que vamos a hacer es estar con nuestro Señor Jesús, estar eternamente con nuestro Dios allá, alabando, glorificando, adorando, compartiendo, hablando, glorificando, creciendo, aprendiendo más, porque incluso allá en el cielo vamos a seguir creciendo y ese es otro tema, ¿verdad? Pero no me quiero meter ahí. Pero el punto está que si aquí en la tierra no nos despierta, y aquí es lo que a veces sonamos un poquito, no queremos ser muy dogmáticos en este aspecto, pero a veces creemos o decimos de que si no te nace el deseo de alabar a tu Dios es porque tal vez no has nacido de nuevo. Y este día estábamos hablando del parto gemelar, de que tienes que nacer de nuevo, que tu Salvador tiene que nacer en tu corazón. Y una vez que tu Salvador nace en tu corazón, el Señor Jesús, viene a ti el Consolador y tiene que nacer en ti. Pero volvemos a lo mismo, si no te nace, es que no me nace aplaudir, dicen. Es que no me nace cantar. Es que no me nace ir a la iglesia. Es que a lo mejor necesitamos, ¿qué? Nacer de nuevo. Solo, no pasa nada, hermano. Yo le digo así a veces, como le digo, no lo queremos hacer dogmático, pero a veces decimos, o por lo menos cuando digo decimos, estoy hablando de mí, no de los demás hermanos. Decimos de que en la iglesia hay muchas personas que nada más son congregantes, o nada más son visitantes, o nada más son amigos. Muchos de ellos todavía necesitan nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, pues hoy es el día. Hay que nacer de nuevo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos ahí un poquito más adelante, fue en Juan. Vamos a estar en Juan ahora, leyendo unos versículos en Juan capítulo 17, del 17 al 19. 17 al 19. Santifícalos en la verdad. Otra vez la palabra santificarse, hermano. Santifícalos en la verdad. Tu palabra. ¿Cuál es la palabra de nuestro Dios? Lo que se nos ha dado a nosotros, hermano. La Biblia. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. 19. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Vemos aquí el Señor Jesús estaba hablando con el Padre, estaba orando al Padre antes de ser entregado. Y entonces Él estaba diciendo, ahora yo lo voy a hacer. ¿Se acuerda de lo que hablamos al principio? Sobre cómo el Señor Jesús se despojó por nosotros. Él no se despojó por Él. Él es Dios. Él fue Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él iba a seguir siendo Dios. Pero entonces dijo, me despojo por estos, me entrego, y así como dice él, eso por ellos yo me santifico. La santificación del verbo fue el ir a la cruz. Entonces dice la palabra de verdad. Entonces tenemos que hacer, hermano, es hincapié en que hay que seguir leyendo la Biblia. Amén. A muchas personas ya no les gusta leer la Biblia, hermano. A muchas personas ya no creen en la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que siguen en la iglesia, siguen predicando, siguen enseñando y ya no enseñan la Biblia. ¿Qué enseñan? Filosofías, pero como dice la Biblia, ¿qué enseñan? Mitos, leyendas, ideología humana, conocimiento humano. Entonces nosotros tengamos cuidado de siempre seguir leyendo la palabra de nuestro Dios, la Biblia, y seguir exponiendo lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Podemos avanzar un poquito más. La salvación o redención por los pecados pasados que cometimos sin el conocimiento de nuestro primer Consolador y Salvador. Vamos a ir a Romanos 3:24. Yo creo que usted ya lo ha leído antes. Y si no lo ha leído, hoy es un bonito día para que lo lea y lo meditemos un poquito. Romanos en el capítulo 3.
y vamos a leer el 24, 25 y 26. A veces a mí, hermano, tal vez, como le digo, no es un dogma, no hay que dogmatizar en eso. A mí me encanta leer diferentes versiones, porque a veces los traductores utilizan palabras que nos dan un poquito más de luz. Entonces aquí en el 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Estamos hablando del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces aquí podemos ver que siendo justificados gratuitamente. La palabra gratuitamente aquí también la podemos traducir por gracia. Yo sé que usted ha escuchado sobre esto y a veces vamos a escuchar personas, hermanos, que tienen un poquito diferente este concepto de que la salvación es por gracia. Hay hermanos que todavía siguen creyendo que somos salvos por gracia y por obras, que aparte de la gracia de nuestro Señor Jesús, aparte del sacrificio de nuestro Señor Jesús, nosotros también obtenemos nuestra salvación por medio de las cosas que hacemos, si nos portamos bien, si nos santificamos. Sin embargo, la salvación es por gracia. Aquí dice es gratuita. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destituidos de la eternidad. Sin el Señor Jesús, nosotros no podemos entrar al cielo. Amén. Es como que el Señor Jesús tiene un pase. Ahora ya le voy a dar un. Es como que usted tiene un pase anual o un pase, no sé si alguna vez usted ha ido a un parque o algo así, de que hay personas de que le prestan el pase al primo, le prestan el pase al amigo, le prestan el pase al otro y allí están entrando y entrando con el mismo pase. Jesús está haciendo eso. Por medio de su sacrificio, Él nos da el pase y nosotros podemos pasar. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imagínense. Lo único que tenemos que hacer es decir, Señor Jesús, yo quiero estar eternamente contigo. Así de fácil. ¿Sabe cuál es el problema? Que no todos los seres humanos van a compartir ese anhelo de estar eternamente con el Señor Jesús. Y como ya lo hemos leído anteriormente en otros estudios y vamos a leer un poquito más sobre eso hoy, ¿quiénes son los seres humanos que tienen el anhelo de estar eternamente con el Señor Jesús? ¿Quiénes? Los que ha determinado el Padre. Amén. Entonces tenemos que sentirnos, ¿qué, hermanos? Privilegiados. Así como dicen somos suertudos. No sé si he escuchado la palabra suertudos. De verdad, nosotros sí nos sacamos la lotería. Nosotros sí somos suertudos. Nosotros somos millonarios. Nosotros tenemos riquezas en el cielo. Aquí yo no tengo, pero en el cielo hay riquezas, hay tesoros. Somos escogidos. Amén. Y entonces aquí dice, en el 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a avanzar, pero para avanzar nos vamos a ir un poquito para atrás. Si está conmigo ahí, vamos a ir para Romanos 3:23. Porque el contexto del versículo dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos los seres humanos pecamos. Llegamos, este tema lo tocamos un poquito la última vez que estuvimos hablando sobre la responsabilidad de los padres para con los niños, para con los hijos, de que los niños tienen una gracia especial, que Dios va a tratar con ellos de una manera diferente y ya una vez que ya entran a una
a una edad en la que ya tienen conciencia, ellos mismos tienen que confesar al Señor Jesús como su Salvador. Amén. Creo que ahí estamos bien. Y entonces, ¿por qué? Porque incluso los niños recién nacidos, los bebés, vienen en pecado. Yo sé, a veces suena fuerte. Esa es una de las preguntas más grandes de la gente que no es cristiana. ¿Cómo es posible que Dios va a condenar a todos los niños? A todos los niños que no aceptaron al Señor Jesús. A todos los niños que no son hijos de cristianos. ¿Qué va a hacer con ellos? Mi respuesta es, esa es su voluntad. Él sabrá qué va a hacer con todos esos niños de padres de otras religiones. Como le digo, no nos vamos a meter en ese tema, pero nos vamos a meter en el punto de que todos nacemos o nacimos en pecado. Y por naturaleza, e incluso después de aceptar a nuestro Señor Jesús, ¿qué seguimos haciendo, hermano? Seguimos pecando. Discúlpeme, hermano, seguimos siendo pecadores. Yo peco, y este es el otro punto que podemos hablar. No importa qué pecado hacemos, pecado es pecado. Sin embargo, no todos los pecados son lo mismo. Y esa es otra doctrina aparte, que es la doctrina del pecado, que es un estudio más amplio de todas las calificaciones y las clasificaciones del pecado y las consecuencias de cada pecado. Sin embargo, tenemos que aceptar algo. Todos somos pecadores. Todos pecamos. El hecho de existir a nosotros ya nos contó como, ¿qué, hermanos? Como pecado. El hecho de haber nacido ya nos contó como pecado. Amén. Entonces necesitamos la gracia de nuestro Dios. Yo sé, hermano, a veces es un tema que a veces suena un poco complejo, suena un poquito, a veces como que muchos dicen exclusivista. Ustedes los cristianos se adueñan de la verdad. Y yo les digo, no nos adueñamos de la verdad, somos hijos de la verdad. A veces nos critican de que ustedes los cristianos se creen superiores, ustedes los cristianos, y la respuesta es, no es que nos sentimos o nos sintamos superiores. Lo que pasa es que en nosotros ha despertado algo que en los demás no ha despertado, el anhelo de estar con nuestro Señor Jesús. Y es por eso que nosotros, a través de la Biblia, podemos entender lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto, lo que es éticamente correcto y lo que es éticamente incorrecto, de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a filosofías e ideologías, porque el ser humano pasa el tiempo y se va apartando más del camino del Señor. Cada vez los caminos del hombre están más que corrompidos, cada vez se están alejando más de lo sano. Entonces en Romanos 3:24 podemos leer que dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Señor Jesús venga a nuestra vida. Amén. ¿Cómo va a venir el Señor Jesús a nuestra vida? Ya lo leímos. Alguien nos tiene que decir, alguien nos tuvo que haber dicho. Fueron nuestros primos, fueron nuestros padres, fueron nuestros tíos, fueron los vecinos, o fue un compañero de trabajo. Alguien nos tuvo que haber dicho, hey, ¿y vos ya sabes quién es Jesús? ¿Y vos ya tenés a Jesús en tu corazón? Yo me acuerdo de mi prima y de mi primo, cuando en mi época de adolescencia que no iba a la iglesia, es otra historia, que en mi época de adolescencia me aparté de la iglesia, cuando era niño iba a la iglesia casi todo el tiempo, pero luego en mi adolescencia dije, ay, qué aburrido. Y entonces me acuerdo que todos los domingos en la mañana llegaban mis primos. Y hoy se iba a hacer el culto vos. Y yo, ¿qué hora es? Ya ni me acordaba qué hora es. Vamos al culto de jóvenes. Ellos tenían el culto Elim del pueblo donde yo soy. Tenían el culto en la mañana de jóvenes y el culto general en la tarde. Creo que todavía lo tienen así, la verdad no sé. Pero el punto es ese, de que llegaban y en mi casa pues somos 4, mis hermanos, 4 hermanos que estábamos allá con papá y mamá. Entonces llegaban y siempre nos decían, ¿y qué pasó? ¿Hoy se van a ir? Y siempre, y no se iban hasta que uno de los 4 iba. Y a veces no les decíamos, pero como que nos turnábamos y ok, hoy vas vos,
Pero ellos allí estaban, constante. Entonces, ¿cómo dice? De que alguien nos tuvo que haber dicho. Y entonces esa es labor de nosotros, hermano. Yo sé que hoy día no es el tema del evangelismo, pero hay que hacer hincapié en eso, hermano. En que nosotros también tenemos que acercarnos a otras personas y compartirles las buenas nuevas, compartirles el evangelio, compartirles la verdad. Hay que insistir de buena manera con las personas. Oye, ¿por qué no te acercas a una iglesia? ¿Por qué no te acercas a la iglesia? Acompáñanos, congrégate, visítanos. ¿Por qué? Porque no es labor de nosotros, no lo vamos a convencer nosotros y tampoco no vamos a ser nosotros los que lo vamos a hacer que se acercan o como podríamos decir, nosotros no les vamos a llevar al arrepentimiento, pero nosotros podemos ser el vehículo que el Señor está usando para que ellos escuchen la verdad y el evangelio. Amén, hermano. Entonces acuérdese que el Señor Jesús dejó yo creo que es un mandato, hermano. Yo creo que sí nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Amén. Entonces podemos seguir y tenemos que seguir. Amén. Por medio de la redención que es solo en Cristo Jesús, como ya lo vimos. En el 25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia, quiere decir que en su bondad, en lo que a él le plació, lo que él quiso, lo que se le antojó. No sé cómo se lo puedo explicar, pero no piense en tolerancia en un asunto de que, bueno, pues, ya, no. O sea, él, en su bondad, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Sí, Dios está contento, hermano, de perdonarnos los pecados. Nuestro Dios está feliz de perdonarnos nuestros pecados. Amén. Lo que no está feliz es que hagamos más pecados. ¿Sí se acuerda? Vete y no que peques más. Amén. Donde pasó por alto los pecados pasados cuando nosotros ponemos nuestra fe en la sangre de Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, el sacrificio en la fe, la cruz, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, esos pecados que hicimos antes de aceptar al Señor Jesús. Dice también en ese propiciatorio, no solo fueron perdonados mis pecados pasados, sino también los del mundo o lo del cosmos. Esto grandioso, pues toda criatura, sea cual sea su origen, solo en el Señor Jesús son perdonados sus pecados. Y esta es otra doctrina, hermano, que nos vamos a meter. Aquel día estuvimos hablando con el hermano Luis, y yo sé que usted lo ha escuchado. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Hermano, vamos a seguir predicando. ¿A quién? Eso es otro tema. Pero vamos a seguir eternamente evangelizando, eternamente hablando de nuestro Señor Jesús. Amén. Solo para que usted vea, esto no se va a acabar, hermano. Y si no nos gusta ahorita, lo vuelvo a decir, si no te gusta esto, ¿qué vas a ir a hacer en la eternidad? Amén. Primero de Juan 2:2 dice: el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Vamos a avanzar. Salvación y redención por los pecados del presente. Ahora si pecamos, dice, abogado tenemos. Eso está en Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Aquí sí me voy a meter en algo que no es dogma. No se enoje. A mí no me gusta utilizar la palabra abogado. Si usted tiene una Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que aquí trae una serie de definiciones que se puede utilizar en lugar de abogado. Entre ellas está intercesor, está ayuda, un llamado al lado para ayuda. También se le puede llamar como paracleto, si usted lo quiere llamar así. Sin embargo, el problema de utilizar la palabra abogado es que es culpa de nosotros, de nuestra cultura. Nosotros asociamos la palabra abogado
para alguien que es culpable. ¿Sí me entiende? Nosotros utilizamos la palabra abogado, por lo menos en español, cuando alguien ha cometido un delito y entonces necesita ayuda legal para salir de ese problema. El punto aquí está, no se preocupe por la traducción, el punto está en que aquí, si usted se da cuenta, les está hablando hijitos míos, ya son sus hijos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿Le está hablando a quiénes? A cristianos. Nos está hablando a nosotros. Este mensaje es para los que ya han sido adoptados o sí, somos adoptados. Yo sé que usted lo sabe. Si no ha escuchado, sí, somos adoptados. Hemos sido adoptados y ahora ya nos ven de una manera diferente. Entonces lo que tenemos es, cada vez que cometemos un error, no es que el Señor Jesús viene y otra vez, por ese error que cometiste, ya te va a hacer el infierno. Y ahora viene Jesús y le dice, no lo dejes que se vaya al infierno, Padre, sácalo del infierno. No funciona así, hermano. Y esto, a veces, este versículo lo han explicado de una manera que nos puede llevar al libertinaje. Pero no dejemos que nos lleve al libertinaje, pero tampoco dejemos que nos lleve al legalismo. Al legalismo de que cometimos un error y ya estamos, es que ya se equivocó, es que ya cometió un pecado, ya se desvió, que ya viste qué hizo. Comenzamos a ser jueces de los demás, comenzamos a juzgar nosotros, cuando en realidad aquí no está hablando, aquí tampoco está hablando de que el Padre está juzgándonos por cada error, por cada acción, por cada cosa que hacemos mal, o cada cosa que se nos toma como pecado. Como le digo, esa es otra doctrina totalmente inmensa que hoy no vamos a abarcar ni siquiera una partecita. O sea, el pecado tiene muchas facetas y el pecado en sí significa errar, equivocarte, no darle al blanco, cometer un error. Lo que a mí el Señor me cuenta como pecado, muchas veces no va a ser algo que a usted sí se le cuenta como pecado, o al revés, porque hay pecados también por cosas que no hacemos, omisión. A veces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado. Entonces a lo que le voy es de que cada vez de que hoy, es que tuve que haber hecho esto y no lo hice, no nos sintamos oprimidos, no nos sintamos abatidos, no nos sintamos de que, ok, no hice esto, Señor, no hice esto, pero como abogado tengo y que a veces dramatizamos. No dejemos que también la culpa, porque el problema de este versículo, hermano, disculpe que me tome un par de minutos en este versículo, pero es que el problema de este versículo es que a veces lo tomamos como acusativo, nos estamos acusando a nosotros mismos, nos hacemos culpables y hacemos que los demás también sean culpables cuando tal vez solo cometieron una falta. Y claro, así como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pues no todo es pecado. Pues no lo voy a hacer todo, solo lo que edifique. El punto es de que no llevemos al límite el pensar de que cuando cometemos un error, ya cometí un error, estoy descalificado. No, juzguémonos a nosotros mismos. El pastor lo ha explicado y lo sigue explicando. No sé si usted ya ha visto nuestros videos. Yo sé que usted ha compartido Santa Cena. Cada vez que hacemos la Santa Cena, la comunión, tenemos que vernos a nosotros mismos. Tenemos que vernos en qué fallé, qué no hice bien, qué no hice. Y ahí está el abogado. Ahí está el intercesor. Ahí está la sangre de nuestro Señor Jesús. Tomamos el pan, tomamos el vino y entonces nos ponemos a cuentas con nuestro Dios. Amén, hermano. Lo único que les trato de decir es de que tengamos cuidado con este versículo para no hacernos a nosotros mismos culpables. Y tampoco juzgar de más a los demás cuando cometen un error o cometen una falta. No seamos tan estrictos, ni tampoco seamos estrictos con nosotros. Y de la misma manera, también le pido que no ocupe versículos como estos para, es que abogado tenemos con el Padre. O sea, hago cualquier cosa, total. Luego, hago un pecado, voy a hacer esto.
no le voy a hablar de pecados, usted sabe de muchas cosas que a nuestro Dios no le gusta, pero, total, después me arrepiento, después le pido perdón al Señor, le digo, Señor, pues abogado tengo, y voy, y otra vez cometo el error. No, acordémonos de lo que le dije hace rato, del Señor Jesús les dijo, ¿no? Sobre todo aquella, la mujer adúltera, que le dijo, nadie está aquí para acusarte. Todos se fueron. Vete y no peques más. Entonces lo que nosotros tenemos que, hermanos, apartarnos del pecado. Y si cometemos un error, estemos conscientes de que puede ser un error pequeño, puede ser un error grande, eso es a conciencia de cada uno de nosotros, pero tampoco tomemos esto como excusa para, total, si me equivoco, el Señor Jesús, mi abogado, ya la hice. Tampoco. Pero tampoco nos vamos al otro extremo de ser muy legalistas o duros con los demás o con nosotros mismos. Amén, hermano. Y ay, disculpe que me tardé un par de minutos ahí. Nos llama hijitos, Tecno. Ya éramos conocidos de él, pues nos llama que somos de él. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque Él es el único justo. Jesús es el único justo. Yo le decía, estamos grabando, ¿verdad? No, disculpe. Hermano, si lo que voy a decir ahorita se le hace un poco raro, discúlpeme. Pero, mire, hermano, a veces tenemos que hablarle a los demonios. Vamos a ser honestos. A veces le tenemos que hablar a los demonios, tenemos que reprender a demonios, y tenemos que, usted sabe, tenemos que hablarles directamente. El detalle está en que cuando estás en una confrontación con un demonio, el demonio, cuando te vea la cara, no te tiene que ver a ti. ¿Tiene que ver a quién? A Jesús. Y por eso les digo, hermano, el despojo del yo. Yo por eso casi no hablo de esto. No me gusta mucho adentrarme en esto, porque a veces hay hermanos que lo toman demasiado drástico, esto de que tenemos que enfrentarnos a demonios, nuestra lucha es contra potestades, no es contra carne ni sangre. Pero el punto es ese, hermano, de que si nosotros no estamos trabajando en nuestro despojo, en que cuando yo me enfrento o hablo o confronto o me defiendo de un demonio, no sé cómo usted lo quiera ver, no me tiene que ver a mí, tiene que ver a quién, a Jesús. Pero si me ve a mí, ¿qué me meto, hermano? Mejor ni se mete, hermano. Y si todavía, no, mejor no se meta. Entonces, acuérdese de esto. Por eso decimos, tenemos que buscar llegar a la estatura del varón perfecto. Y tenemos que hacer que Jesús, no tenemos que hacer, hermano, pero ese tenemos que hacer significa que la voluntad nuestra tiene que ser que Jesús nazca en nosotros, que crezca en nosotros y que su luz resplandezca. Y que cuando te vean a ti, no te vean a ti, sino que vean al Señor Jesús. Que cuando te vean a ti digan, oye, este sí parece discípulo del Señor Jesús. Que no digan, mira, este parece, no sé, algún actor famoso del mundo, para que no nos metamos en ejemplos. Pero esa es toda la idea, eso es todo. Tenemos que ser imitadores, así como dijo Pablo, imitadores de ellos, de los apóstoles, imitador de Pablo, así como él es imitador de Jesús. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando en eso, en que tenemos que parecernos a Jesús. Amén, hermano. Y si ya Jesús ya está en usted y ya hubo ese parto, como lo dice el apóstol aquí en su presentación, dicho sea de paso, es el estudio del apóstol. No es mío. Amén. Amén. Entonces, tenemos que reflejar al Señor Jesús. En 1 de Juan 3:2, creo que estamos ahí en 1 de Juan, solo nos vamos a adelantar un par de páginas. 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Amén, hermanos. Eso es nuestro objetivo, hermano. Eso es lo que tenemos que buscar. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Hay un proceso, hay un crecimiento. Pero como leímos al principio, tenemos que buscar, ¿qué dijimos, hermano? Tenemos que buscar estar justificados, tenemos que buscar estar en santidad, tenemos que buscar estar apartados. Si queremos que cuando el Señor Jesús venga y nos lleve así como los niños del kinder, de la manita, vamos para allá. Si queremos irnos, tenemos que ser obedientes y estarnos preparando. Y aquí dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ahora dice que somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero en ese periodo de tiempo de lo que somos a lo que vamos a hacer, vamos a pecar, pero esos pecados serán perdonados. Debemos entender, hermano, que vamos a pecar. Discúlpeme, hermano, yo voy a seguir pecando. ¿Me perdona? Vamos a seguir pecando. Lo que tenemos que procurar, hermano, es que nuestras fallas o nuestros pecados, no sé cómo usted le quiera llamar, usted le puede llamar fallas. Nuestras fallas no afecten primeramente al prójimo. A veces vamos a hacer unas fallas o pecados que vayan directamente con la integridad de un hermano. Porque podemos hacer que esos hermanos se les mengue la fe por nuestro comportamiento, por lo que decimos, por cómo vestimos, por cómo vestimos, por cómo hablamos, por los lugares donde vamos. Vamos a hacer que los hermanos menguen la fe. ¿Y qué vamos a hacer también? Nuestro testimonio con los de afuera. Yo creo que el hermano ya lo estuvo repasando la semana pasada, no me acuerdo, el testimonio para con los de afuera. Tenemos que dar ese testimonio con los de afuera. Los de afuera nos tienen que ver y decir, oye, este es cristiano. Un día, hermano, no, bueno, muchos días, pero un día andaba, creo que no andaba así como si nada, allá en California. Creo que andaba con chanclas o no me acuerdo con qué. Pero un hermano, ahora le digo hermano, porque andaba ahí en la tienda y me dijo, Dios le bendiga, hermano. Y yo, Dios te bendiga, hermano. Y se siente bonito, hermano, cuando alguien que uno no lo conoce se le queda viendo a uno y le dice, vos sos cristiano, vos vas a la iglesia, ¿a dónde vas vos? Y uno se siente bonito porque dice, sí, o sea, ¿sí me entiende? O sea, uno siente bonito, hey, usted es cristiano, ¿por qué? ¿Por cómo habla? Dicho sea de paso, no sé, una vez le voy a contar una anécdota súper rápida. Estábamos después de la escuela, íbamos ya, ahí en El Salvador, íbamos en la high school, ya íbamos al último año antes de graduarnos, y fuimos a una esquina, mis compañeros, y estuvimos hablando como, qué sé yo, 30, 40 minutos en una esquina, y el dueño de la casa salió y nos dijo, hola muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos dijo así, nosotros sabíamos que él era el dueño de la casa, nos dijo, nos quería felicitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Así nosotros así, ¿por qué? No, porque ustedes han estado aquí tanto tiempo platicando, sus conversaciones han sido sanas, su vocabulario ha sido sano, se nota que ustedes son, y ya nos comenzó a decir más, los felicito. Y nos quedamos así como de, amén. O sea, uno cuando lo piensa dice, amén. ¿Te imaginas? Yo sé que en el trabajo, no sé, bueno, en mi trabajo a veces pasa, ¿verdad? Pero en el trabajo, hay gente que no es cristiana. Bueno, en mi trabajo todos somos cristianos, discúlpeme. En mi trabajo todos somos cristianos, por lo menos somos congregantes, todos. Entonces, no sé si usted en su trabajo hay personas que no son cristianas, pero a veces quieren un consejo. Amén. Y se le acercan y le dicen, oye, vos sos cristiano, usted es cristiano, ¿verdad? Sí. Y mire, y piden un consejo. Eso es bueno, hermano. Significa que estamos dando testimonio. Amén. Entonces acordémonos de esas cosas. ¿Por qué lo llevaba a esto? Acuérdese de esas cosas cuando venga este problema, cuando usted comete un error. No sea tan duro. Yo sé, yo soy muy duro conmigo a veces. Y con mi familia también.
y con los hermanos, con todos. Pero sí, o sea, tan duro a veces, cometemos errores y pensemos en la gracia de nuestro Señor y pensemos en lo bueno que hemos hecho, lo que hemos andado, lo que hemos caminado y todas las cosas que todavía podemos hacer hasta que nuestro Señor venga. Y digamos, nada más fue un error. Respirar y decir, nada más fue un error. Cometí un error, a seguir adelante, hay que seguir caminando. Y claro, hay que pedir perdón. Hay que decirle, discúlpame Señor, y hay que seguir caminando. Amén, hermanos. Porque dice que vamos a pecar y esos pecados serán perdonados, siempre y cuando mantengamos la fe. Amén. Amén. Si nos arrepentimos de ellos, como dice Pedro. Vamos a Hechos, hermano. Ya vamos avanzando bastante. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. En el 37. Amén. Al oír esto, compungidos. Me gustó más esta traducción, discúlpeme, hermano. Compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados para cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo hemos hablado anteriormente, creo que fue hace como 3 meses que el pastor entró en esos estudios sobre los que el Padre ya apartó. La escuela del Padre era, ¿verdad? La escuela del Padre. Entonces, los que ya estuvimos en la escuela del Padre, solamente necesitamos de alguien que diga, ¿te acordás? Si te acordás lo que te dijeron ahí arriba. Eso es lo que nos va a decir cuando una persona venga, cuando nosotros le hablemos a una persona que no ha aceptado o que no ha confesado al Señor Jesús aquí en la tierra, y cuando nosotros le digamos, oye, acepta al Señor Jesús en tu corazón, dentro de él va a venir ese que van a estar conmovidos o van a estar compungidos y van a escuchar dentro de ellos ¿te acordás cuando estuviste en la escuela del Padre? ¿Te acordás? Y va a haber algo dentro de nosotros y nos va a decir, bueno, de ellos, ¿verdad? Porque en mí ya pasó, gracias a Dios, hermano. Va a pasar en ellos de que van a decir, esto ya lo escuché antes. ¿De qué me está hablando este? A los que el Señor ya tiene apartados, van a escuchar y van a sentir en su corazón. Pero y entonces dice aquí, compungidos, entonces arrepentidos y sed bautizados y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Entonces es aquí donde nos metemos en la segunda parte del parto gemelar. Sí, vamos a hacer vigilia hoy, hermanos. Amén. No, mentiras. Mentiras. Ya casi terminamos con la parte de hoy. Entonces el segundo parto gemelar, ¿se acuerda que la ilustración de que los dos gemelos, digo yo, discúlpeme, nace primero un bebé y luego nace el otro, ¿verdad? Entonces primero tiene que llegar Jesús a la vida del ser humano para que luego llegue el Espíritu Santo. Y aquí sí no me quiero meter, como le digo, yo a veces digo cosas, hermano, y aclaro, no estoy dogmatizando, no es un dogma. Pero hermano, tenemos que tomar este ejemplo. El hermano estaba hablando de eso hoy, no estaba hablando de eso, estaba cantando de eso hace rato el hermano. ¿Se acuerdan? Nosotros también somos casa. Si se acuerdan, nosotros somos casa y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos casa y morada del Espíritu Santo. Pero también tenemos que entender que nuestra casa también es nuestra casa, donde vivimos nosotros, nuestra familia, ¿verdad? Pero también tenemos otra casa, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como le digo, no me quiero meter, no lo tome como dogma, pero así como para que el Espíritu Santo nazca aquí en esta casa, primero tiene que nacer el Señor Jesús. Para que el Espíritu Santo gobierne nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, primero tiene que llegar ¿quién?
Señor Jesús. Y en una casa como esta, una iglesia, para que el Espíritu Santo gobierne aquí, o en cualquier iglesia, primero tiene que llegar ¿quién? El Señor Jesús. Y ese es uno de los detalles que le digo. No lo tome como dogma, pero cómo queremos o cómo a veces se pretende que el Espíritu Santo gobierne una casa, un lugar, una persona, si no le damos la honra y no recibimos el señorío del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene que ser quien manda en nuestro ser, en nuestra casa y en nuestra congregación. El Señor Jesús tiene que ser el que manda. No tiene que ser el yo. No tenemos que ser nosotros. Amén. Tenemos que despojarnos nosotros y dejar que sea el Señor Jesús el que gobierne. Porque si yo trato de gobernar mi casa, hermano, ni le cuento. Ahí lo dejamos. Entonces sigamos un poquito más con esto. Dijimos de que tiene que haber un segundo, hay otro parto, otro nacimiento. Parte importante del trabajo de mi Cristo en mi ser, perdonando pecados pasados, presentes y futuros para recibir su gloria manifestada con todo poder. El Señor Jesús nos perdona nuestros pecados, presentes y futuros. Pero como le digo, no tome esos como excusa para hacer más pecados. El trabajo del Espíritu Santo leemos en Tito 3:5 que dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y nada más ¿qué es la renovación o regeneración de todo mi ser? Y que, como leímos anteriormente, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a quedar hasta aquí con esta parte del estudio. Vamos a seguir las próximas semanas, la próxima semana, con la parte 3. La parte 3 va a ser la próxima semana sobre el parto gemelar. Entonces, hermano, lo que tenemos que entender es que nosotros, que ya somos cristianos, tenemos que aprovechar o tomar ventaja o simplemente disfrutar. No sé cuál sea la palabra que usted pueda entender, pero para que usted más o menos se dé cuenta de que el evangelio de paz, el evangelio de verdad, son las buenas nuevas, nosotros tenemos que apropiarnos de esas bendiciones, que la primera bendición que tenemos es ser salvos en la eternidad. Amén. Entonces tenemos que aprovechar de esa bendición de que nuestro Señor Jesús ya pagó la cuota. El Señor Jesús gratuitamente nos da la salvación cuando nosotros nos acercamos y confesamos que Él es nuestro Señor y confesamos que queremos que Él sea nuestro Salvador. Amén. Tenemos que hacer eso para entender de que un día el Señor Jesús va a regresar y nos va a llevar con Él. Amén, hermano. Yo estoy esperando que Él venga. No sé si usted está esperando que Él venga. Yo creo, le voy a poner la fecha y el día cuando el Señor venga. ¿Listo? El día que el Padre lo mande. Amén, hermano. Nadie sabe la fecha ni la hora cuando nuestro Señor Jesús va a regresar. Eso es lo que está escrito. Y entonces nosotros tenemos que vivir. Le voy a dar nada más un consejo que me dieron a mí. Nada más piensa que viene ya. El Señor Jesús murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Prepárate. Estemos todos los días preparados para la venida del Señor Jesús. Hay una historia en el Éxodo donde el Señor nos manda a estar con calzado, estar todos preparados, estar listos para salir. ¿Sí se acuerdan? Bueno, otro día hablamos de esa historia, pero el Señor les habla de estar prestos, listos para salir. Y así tenemos que estar nosotros, listos en cualquier momento. ¿Y cómo vamos a estar listos? Vamos a estar buscando la santificación, vamos a estar buscando ser irreprensibles y vamos a estar buscando que todo nuestro ser,
nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma lo busquen a Él. Amén, hermano. Entonces, llegamos hasta aquí con el estudio de este día. Vamos a seguir pensando en lo que estudiamos hoy, pero sobre todo, hermano, llevándonos en nuestro corazón de que ya que nosotros tenemos el grandioso regalo de la salvación, seamos también partícipes de compartir el Evangelio. Pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de llevar las buenas nuevas a los demás, aquellos que no lo conocen o aquellos que tal vez por una o por otra razón se les ha enseñado el Evangelio de una manera equivocada, y llevarlos a la palabra de verdad, a la palabra de justicia, y enseñarles de que hay un Dios creador de los cielos y la tierra, un Dios que ha estado eternamente, que como ya estudiamos anteriormente, hermano, hemos estudiado un poco sobre la cuadridimensión de nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios esencia, un Dios eterno, un Dios que ha estado desde antes de los tiempos, desde antes, y que se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos que nosotros, hermano, primeramente, vivamos el Evangelio, vivamos esa promesa de salvación, vivamos esa promesa de que, aunque cometemos errores, ahí está nuestro Dios levantándonos, que nos tiende su mano y nos dice, sigue adelante, no voltees atrás, no mires hacia atrás. Ya deja lo que pasó, deja los errores, deja todo lo que te equivocaste y sigue adelante. Y el error que cometiste hoy, déjalo que se vaya y sigue adelante, prepárate, sigue clamando, Jesús ven pronto, Jesús ven pronto, sigue clamando, Jesús ven pronto. Y sigamos disfrutando de esa bendición preciosa, que es la promesa de la eternidad junto a nuestro Señor. Esa bendición preciosa que es estar eternamente a su lado, alabándolo, glorificándolo. Oh bendito Dios, Padre que estás en gloria, Señor Jesús. Oh bendito Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Te damos la gloria, te damos la honra por tu sangre derramada, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú no tenías que hacerlo. Porque sabemos que te despojaste a ti mismo. Te despojaste a ti mismo. Y te hiciste a forma de siervo para darnos a nosotros acceso a la eternidad. Te damos gracias. Te alabamos y te exaltamos, Señor Jesús. Recibe toda la exaltación, recibe toda la gloria. Bendito, bendito Jesús. Santo eres, santo.